Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, sinceramente, en nuestros corazones de fans. Hoy vamos a hablar de una noticia impactante que involucra a nuestra queridísima Ander Zelly. Para sorpresa de muchos, revela una crisis de confianza que ha estado experimentando, y nada menos que con Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Sé que para muchos de ustedes, Hande y Kerem son sinónimo de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, esa química innegable en pantalla que traspasó la ficción y conquistó a miles. Han sido fuente de inspiración para muchos, y ver que algo así sale a la luz, pues, nos deja a todos un poco sorprendidos. ¿Quizás un poco preocupados? En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que hemos podido investigar y las posibles implicaciones de esta revelación. Quiero que sepan que nuestro objetivo aquí no es generar chismes vacíos, sino entender un poco mejor lo que ocurre detrás de los focos, las presiones que enfrentan las celebridades y cómo incluso las relaciones que parecen tan sólidas pueden enfrentar desafíos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias y análisis que tanto les gustan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento turco y más allá. La revelación sobre la crisis de confianza de Hande Erçel con Kerem Bürsin ha surgido de fuentes cercanas a la pareja y, aunque no hay declaraciones directas y contundentes de ellos al respecto, las filtraciones y los rumores se han intensificado, llevando a muchos a especular y preocuparse. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra mente viaja inmediatamente a la época de Senkalkam, o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Esa serie fue un fenómeno. Su química era tan palpable, tan real, que era imposible no creer en su amor. Y de hecho confirmaron que su relación amorosa se dio fuera de las pantallas, lo que para muchos fue la confirmación de que lo que veíamos era auténtico. Han compartido momentos increíbles en redes sociales, viajes, apoyos mutuos en proyectos profesionales, y sinceramente se proyectaban como una pareja sólida y muy enamorada. Por eso, esta noticia de una crisis de confianza nos cae como un jarro de agua fría. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con crisis de confianza? Las especulaciones apuntan a varios frentes. Una de las teorías más fuertes es que la creciente presión mediática y las expectativas constantes sobre su relación habrían jugado un papel importante. Cuando eres una pareja tan popular, cada paso que das, cada fotografía que publicas, cada silencio, es analizado al milímetro por miles o incluso millones de personas. Esto puede ser agotador. Imaginen tener que mantener una imagen de perfección constante, mientras luchan por tener una vida privada normal. Otra vertiente de los rumores sugiere que podrían existir diferencias de opinión o prioridades en cuanto a sus carreras profesionales. Ambos son actores ambiciosos y con mucho talento. Quizás uno de ellos está enfocado en un proyecto que requiere mucho tiempo y dedicación, mientras que el otro busca algo diferente, o simplemente necesita más tiempo y espacio juntos. Las giras, los rodajes en diferentes países, los compromisos laborales pueden poner a prueba cualquier relación, y más aún cuando la exposición pública es tan alta. También se habla de la posibilidad de que hayan surgido malentendidos o desacuerdos que, al no ser abordados a tiempo o de la manera correcta, hayan erosionado esa confianza mutua. Es natural que en cualquier relación existan diferencias y conflictos, pero cuando se trata de figuras públicas, la forma en que se manejan estos temas puede ser crucial para su supervivencia. A veces, la falta de comunicación efectiva o la interferencia de terceros pueden exacerbar los problemas. Es importante recordar que a pesar de su fama, Hande y Kerem son personas con sus propias emociones, inseguridades y desafíos. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con sus seguidores, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la presión. Es fácil caer en la trampa de compararse con las vidas aparentemente perfectas que se muestran en línea, y esto puede generar expectativas poco realistas, tanto para ellos mismos como para sus parejas. Las fuentes que han dado a conocer esta información, aunque anónimas, suelen ser círculos cercanos a la industria, lo que les da un grado de credibilidad. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación.
Pero la persistencia de estos rumores y la aparente discreción de la pareja últimamente han hecho que muchos fans se pregunten qué está pasando realmente. Hemos visto a Anne Ercel enfocar su energía en proyectos personales y también en su carrera actoral, y a Kerem Bürsin hacer lo mismo. Si bien antes se les veía con más frecuencia juntos en eventos públicos o compartiendo momentos en redes, es cierto que en los últimos meses esa visibilidad ha disminuido, lo que ha alimentado las dudas. La ausencia de comentarios positivos o de gestos públicos de afecto que antes eran habituales, también ha sido notada por sus seguidores más fieles. Esta situación nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital. Vivimos en un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, donde las vidas de las celebridades se proyectan como un espectáculo constante. Y aunque amamos ser testigos de esos momentos, es fundamental recordar que detrás de cada rostro famoso hay una persona real, con sus propias luchas y altibajos. La confianza, esa base fundamental de cualquier relación sana, puede verse amenazada por tantas presiones externas e internas. En el caso de Hande y Kerem, su historia juntos ha sido objeto de tanto escrutinio que cualquier señal de turbulencia se magnifica. La admiración que generan también conlleva una gran responsabilidad por parte de ellos en cuanto a su imagen pública, pero también, de nuestra parte, como seguidores, de ser respetuosos con su privacidad y sus procesos. Quizás esta crisis de confianza sea temporal, un bache en el camino que, con comunicación y esfuerzo, puedan superar. O quizás sea algo más profundo que requiera de un replanteamiento de la relación. Sea cual sea el caso, lo importante es que tanto Hande como Kerem son profesionales talentosos y personas que han demostrado su fortaleza en diversas ocasiones. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que puede estar ocurriendo. Es fácil idealizar a nuestras celebridades favoritas y pensar que sus vidas son perfectas, pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. La confianza es algo que se construye con el tiempo, con honestidad, con apoyo mutuo, y es un pilar fundamental para que cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional, pueda prosperar. En resumen, hemos explorado la impactante noticia sobre la supuesta crisis de confianza que Hande Ercel estaría experimentando con Kerem Bürsin. Hemos tocado los posibles motivos detrás de estos rumores, desde la presión mediática hasta diferencias personales o profesionales, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público. La falta de confirmación oficial deja muchas preguntas en el aire, pero sin duda, esta situación nos invita a ser más empáticos y comprensivos con las figuras públicas que admiramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Su interés en estos temas nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Cómo creen que afecta la presión pública a las relaciones de las celebridades? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y valoro enormemente su participación. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Ercel, Kerem Bürsin o simplemente que les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos permite seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.